Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo comprar la criptomoneda de Avalanche dentro de la plataforma de Binance de la manera más fácil, sencilla e intuitiva para hacernos con este criptoactivo si nosotros confiamos en él, confiamos en el proyecto y queremos invertir nuestro capital en todo este criptoactivo que se está revalorizando con el tiempo. Por eso en este vídeo tutorial vamos a cubrir la compra de este criptoactivo dentro de la plataforma de Binance, tanto dentro del teléfono móvil como dentro del ordenador. Así que quédate al vídeo tutorial porque lo vas a aprender por completo para hacerlo tanto desde la computadora como desde tu celular. Antes de comenzar te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta con un 10% de descuento en comisiones siempre que realices operaciones, transacciones, retiros o depósitos de capital. Y ahorrar este dinerito en comisiones te va a venir muy bien para poder comprar otras criptomonedas que vas a poder invertir en los productos de inversión que te dejo aquí arriba. Productos como por ejemplo los ahorros flexibles, el staking, la inversión dual, etcétera. Y son productos que nos van a permitir sacarle una rentabilidad compuesta a nuestras criptomonedas que por un lado se estarán revalorizando en el mercado y por otro lado nos estará generando este interés del que os estaba hablando y de esta manera generar un interés súper compuesto. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Vamos a cubrir primero la parte del ordenador, de la computadora, así que vamos directamente al ordenador. Como estáis viendo en mi pantalla estamos dentro de la plataforma de Binance y en este caso lo primero que tenemos que hacer es irnos a la parte de mercados. Aquí en la parte de mercados vamos a encontrar una lista muy amplia de criptomonedas. Por eso lo primero que tenemos que tener es seleccionado la parte de todas las criptomonedas, donde vamos a encontrar una lista súper amplia, obviamente categorizada según la capitalización en el mercado de estas. Encontramos Bitcoin primero, Ethereum, BNB, USDT y así encontramos un porrón. De hecho, si nosotros seguimos bajando, pues encontramos hasta 19 páginas. Me ha parecido por aquí ver Avalanche, que está por aquí, AVAX, pero si por lo que sea no la encuentras, te vas a la lupa y pones directamente AVAX. En este caso vamos a darle a operar. Vamos a darle a operar aquí mismito para que se nos abra el menú de trading avanzado y poder comprar Avalanche en la plataforma de Binance. Evidentemente vemos una página un tanto compleja a primera vista, pero tenemos que entender qué es lo que nos aparece. Aquí a la izquierda vemos un gráfico interactivo, luego vemos aquí un libro de órdenes y aquí la opción de realizar una orden en el mercado spot. Lo primero que nosotros tenemos que tener claro es con qué par vamos a comprar, en este caso Avalanche. Vamos a hacerlo con el USDT o con cuál. Lo primero es tener en consideración qué intercambios hay activos en este momento. Si nosotros ponemos AVAX, vamos a ver todos estos que vemos aquí: AVAX Bitcoin, AVAX USDT, hasta AVAX Euro y hasta AVAX Ethereum. Encontramos una variedad muy amplia. Nosotros tenemos que prestar mucha atención, ya que nosotros vamos a poder comprar Avalanche con estas criptomonedas que aparecen a la derecha. Por ejemplo, en este caso no aparece Avalanche Cardano y no aparece Avalanche Polkadot. Esto quiere decir que nosotros no podremos comprar Avalanche si tenemos la criptomoneda de Cardano o de Polkadot y no podremos llevar a cabo este intercambio en el mercado spot de Binance, sino que tendremos que hacerlo con uno de estos que nos aparece en la pantalla, tanto Euro, USDT, Bitcoin, Ethereum, BNB, de toda esta lista. Tendremos que elegir uno y tener la criptomoneda en cuestión. Si tú no sabes convertir criptomonedas y tener la criptomoneda adecuada para realizar el intercambio de Avalanche, mírate el video tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas en el que enseñé a convertirlas sin apenas comisiones. Te merece la pena aprender a cómo hacerlo correctamente para poder comprar Avalanche a posteriori. Una vez tenemos elegido el intercambio, que en este caso vamos a elegir Avalanche USDT, vamos a comprar con Tether la criptomoneda de Avalanche y esto es lo que nos sale. Como os he comentado, tenemos un gráfico interactivo donde podremos cambiar la temporalidad de las velas, 4 horas, un día, una semana. Podremos verlo muy en detalle. Aquí abajo también encontramos el volumen de estas velas. Podremos añadir indicadores si queremos. Aquí pues podemos añadir un MACD, las bandas de Bollinger, las medias móviles. La verdad que nos da una amplia variedad, una amplia gama de posibilidades para poder hacer un análisis técnico muy detallado y de alto nivel. También podremos dibujar dentro del gráfico pues algunas líneas, etcétera. Una vez nosotros tengamos nuestro análisis realizado, nosotros tenemos que prestar especial atención a la parte del libro de órdenes, donde básicamente encontramos el historial de órdenes que se están ejecutando con la cantidad de AVAX,
con el precio en USDT y el total en este caso. Finalmente, la parte más importante y a la que nosotros nos vamos a referir ahora es la parte de la derecha, la parte del mercado, donde nos van a dar la opción de comprar y de vender en el mercado spot. Es muy importante que estemos en el mercado spot y no en el mercado margen, ya que el mercado spot es el mercado en el que nosotros vamos a intercambiar nuestra posesión, nuestra criptomoneda, sin ningún apalancamiento. Vamos a cambiar únicamente aquellas que tengamos en nuestra posesión y nosotros vamos a conseguir otras al comprar o vender. Es muy importante que lo hagamos en spot y no en margen, porque el margen ya estaríamos pasando a otro nivel, a nivel apalancado, y estaríamos hablando de otro concepto totalmente diferente. Tenemos que hacerlo en el mercado spot y esto es súper importante. Y ya de paso aprovecho para decirte que si tienes alguna duda puedes dejarla en los comentarios y la resolvemos todos juntos como una comunidad súper sana que somos. Y si finalmente el vídeo te sirve, le vas a dar un super like y te vas a suscribir al canal para tener los mejores tutoriales. Continuando por donde lo habíamos dejado, vemos que tenemos diferentes órdenes. En este caso vamos a realizar una compra, ya que vamos a comprar AVAX con USDT, y vamos a realizar una compra market. Una compra market básicamente es que nosotros estaríamos comprando a precio de mercado, que cuando nosotros le demos clic a comprar AVAX estaremos comprando a este precio de aquí, 82,7774, es decir, que cuando le demos clic estaremos comprando al precio real. Las otras órdenes, la orden limit, stop limit y la orden OCO, recuerdo que las expliqué en otro video tutorial muy completo y te lo dejo aquí arriba en las tarjetas. Básicamente esas órdenes nos permitirá hacer un trading mucho más avanzado de un nivel superior en el que nosotros podremos fijar la orden de compra a un precio determinado y la orden de venta también a un precio determinado con diferentes características. Te recomiendo que le eches un vistazo al tutorial de las órdenes porque vas a aprender muchísimo y te va a permitir realizar una operación mucho mejor en el mercado. En este caso la más simple es la market, nosotros no tendremos que poner ningún precio, ya que el precio que se va a ejecutar es el precio de mercado, y aquí eliges la cantidad que quieres comprar. En este caso, bueno, esta es la cantidad máxima que me da a mí para comprar porque tengo 9,54 USDT, pero si no me equivoco creo que la cantidad mínima son de 10 USDT y creo que me va a cancelar la compra, pero es importante que sepáis que cuando yo le dé a comprar AVAX, esta cantidad de USDT, que en este caso tiene que ser mayor a 10, pues la vamos a utilizar para comprar Avalanche. Le voy a dar a comprar y como veis me dice el total debe ser mayor de 10. Pero bueno, al darle a comprar Avalanche ya tendríamos AVAX en nuestro poder y lo encontraríamos en la billetera. Antes de pasar a ver dónde encontramos este Avalanche, os voy a enseñar a comprarlo desde el teléfono móvil para que aprendáis a comprarlo desde el celular siempre que queréis, ya que siempre llevamos el celular encima y podremos comprarlo en todo momento. Dicho esto, vamos a pasar al teléfono móvil inmediatamente. Bien, tigres, pues ya estamos en el teléfono móvil y lo primero que tienes que hacer, como te sugiere mi fondo de pantalla, es suscribirte al canal inmediatamente. Nada, fuera de bromas, lo que tenemos que hacer es acceder a la plataforma de Binance, que la tengo aquí abajo a la derecha. Y una vez estamos dentro de la plataforma de Binance, nos vamos a ir a la sección de mercado que encontramos en el menú de abajo. Aquí básicamente vamos a encontrar los intercambios. Lo que vamos a hacer es irnos a la lupa que tenemos arriba y aquí vamos a buscar las siglas de Avalanche, que es AVAX, ¿vale? AVAX. Y encontramos los mismos intercambios que hemos visto antes en el ordenador. En este caso voy a abrir AVAX USDT y encontramos también algo muy parecido, evidentemente más compacto porque al final estamos dentro de un teléfono móvil, la pantalla es más pequeña y bueno, pues como nos lo presenta Binance, también es muy interactivo el gráfico donde podemos hacer zoom, quitar zoom, cambiar la temporalidad de las velas, podemos hacer análisis técnico incluyendo también otros indicadores como el volumen, el KDJ, el RSI, podemos añadir un montón de cosas para que nosotros podamos hacer un análisis mucho más completo. Aquí también encontramos el libro de órdenes como hemos encontrado antes y finalmente nos aparece la opción de comprar y vender aquí abajo. Vamos a darle a comprar, ya que tenemos que tener en cuenta que vamos a comprar AVAX con USDT, elegimos la orden market, que es la más sencilla como hemos explicado antes, una orden a mercado a precio real que nos aparece ahí, 83,45, 42, 46, no sé si estáis viendo que está variando, y aquí tú puedes elegir la cantidad de USDT que vas a gastar para comprar, en este caso Avalanche. Voy a darle a comprar AVAX una vez has elegido la cantidad de USDT y me pone que el total debe ser mayor a 10. Como os he comentado antes, me sale el mismo problema, el mínimo para comprar Avalanche es de 10 USDT, pero de esta manera hemos aprendido a comprar Avalanche muy rápido y muy sencillamente desde nuestro celular siempre que queramos, ya que siempre lo llevaremos encima. Bien, tigres, ahora vamos a ver dónde se ha almacenado el Avalanche que acabamos de comprar, o bien por celular o bien desde el ordenador. Nosotros lo que tendremos que hacer es irnos a nuestro perfil y aquí en nuestro perfil vamos a elegir la billetera Spot. Aquí en la billetera Spot es básicamente donde se van a almacenar todas aquellas criptomonedas que hayamos comprado en el mercado Spot.
Tiene bastante lógica, ¿verdad? Billetera spot, mercado spot. Bueno, pues básicamente allí es donde se van a almacenar las criptomonedas que hayamos comprado en el mercado spot. Si tú en cambio has decidido invertir en los productos que te he dejado arriba en las tarjetas previamente, te tienes que ir a la parte de Earn, y aquí en la parte de Earn vas a encontrar todas aquellas criptomonedas que tengas invertidas en los productos en cuestión. Pues si es en flexible, si es en bloqueado, y aquí puedes encontrar todas aquellas que tienes invertidas. Yo por ejemplo tengo en flexibles, tengo también algunas en staking bloqueado. Aquí en bloqueado lo encontramos, y bueno, ya es cuestión de que tú elijas dónde quieres invertir para sacarle una rentabilidad al AVAX que acabas de comprar. Dicho esto, hemos enseñado cómo comprar Avalanche desde el teléfono móvil y desde el ordenador, y hemos enseñado también cómo encontrarlo dentro de la billetera. Te recomiendo que eches un vistazo a los otros tutoriales porque vas a aprender también muchísimo. Si te ha servido el vídeo, dale un super like, mírate otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo.